Buenas tardes, muchas bendiciones para todas las personas que nos están viendo, que Dios los bendiga. Gracias por estar ahí con nosotros. Vamos a meditar en la palabra de Dios y como decía ahora nuestro pastor, compruebe los versículos, léalos en su Biblia, anótelos y después repáselos con su familia. Bueno, nosotros podemos decir que las noticias cada vez presentan ante los ojos humanos un caos. Las personas en general están llenos de miedo y puede que esté pasando también algunos cristianos que estén pasando por momentos de miedo o por momentos de crisis. Bueno, esta enseñanza se llama así: ¿qué hacer en los momentos de prueba? Estos días hemos visto cosas que por lo menos las personas de esta generación, dijo el ministro de Salud, o sea, los que estamos vivos, no habían visto. ¿Cómo qué? Templos cerrados, y pongo esta de primera porque es la que más nos afecta tal vez a nosotros, pero también es algo de, no respeta, digamos, la índole de cualquier creencia, sino todos los templos están cerrados. Las carreteras están más limpias. Hoy leía, no sé si era una noticia falsa o qué, no lo pude comprobar, pero que la capa de ozono está como hace 30 años por la contaminación que no ha habido en estos días. Multinacionales que daban seguridad a sus empleados, lamentablemente más del 40% han perdido sus empleos. Parques de diversiones como Walt Disney cerrados. Ciudades que no paraban a nivel turístico están detenidas. Y una que me llamó mucho la atención ayer en la noche es ver a muchos presidentes hablando sin tapujos de la Biblia, de creer en Dios, de doblar rodillas, decir versículos. Eso es algo que por lo menos yo no había visto antes. Ahora, usted se recuerda, tal vez esto puede dar un poquito de risa, pero se recuerda del Chapulín Colorado. Cuando en el Chapulín Colorado el villano se descaraba, se quitaba la máscara, la gente decía: oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y en lo general estoy diciendo que las personas están buscando quién los defienda. Los cristianos tenemos que saber qué hacer en los momentos de prueba y atesorar esto como consejos de parte de Dios para nosotros, para poderlos aplicar y desarrollar vidas espirituales y disciplinas espirituales que nos ayuden en los momentos de prueba. El Salmo 121:1 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Después, Filipenses 4:4, que mencionaba nuestro pastor hoy en la mañana, dice: regocijaos en el Señor, no es en cualquier cosa, es en Dios. Y por si quedaba dudas, Pablo dice: otra vez os digo regocijaos. Y junto con esto yo le recomiendo, tal vez ahorita no lo vamos a hacer, pero le recomiendo que usted pueda leer el Salmo 23 en su casa, el Salmo 34, Salmo 46, bueno, todos los salmos, porque nos ayudan mucho en los momentos que nosotros estamos pasando. Si no sabemos qué hacer en este momento, entonces atendamos a los consejos que Dios nos da. ¿Qué hacer en los momentos de prueba? Los textos que vamos a estudiar pueden cambiar nuestras vidas, como lo cambió mi vida en algún momento. ¿Por qué les digo esto? Porque estos consejos yo los recibí de nuestro pastor en una enseñanza hace por lo menos 2 años, cuando yo estuve pasando un momento tal vez de los más difíciles de mi vida, y él predicó sobre esto. Yo la anoté en esta Biblia, tal vez ahí usted puede ver, está un poquito más viejita, pero es la que uso más comúnmente, y lo anoté en esta parte de mi Biblia cuando estaba pasando esos momentos. ¿Cuáles eran esos momentos? Bueno, en un mes exacto perdí a mi mamá y perdí a mi papá. Bueno, era mi abuelito, pero fue la persona que me crió, entonces era mi papá. Ahora, no digo que eso ha sido lo más terrible que una persona puede vivir, pero en mi caso sí, porque a los que me conocen saben cuánto amor y cómo era la relación con mi mamá. Pero Dios me ayudó con estos consejos, con su palabra.
Entonces yo le puedo decir que en los momentos más duros de mi vida, estos consejos sirvieron. Y les van a servir a usted. El Dios que me ayudó hace unos 2 años, lo va a ayudar hoy. Me va a ayudar hoy. ¿Por qué? Porque su palabra no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, eterno, el alfa y el omega. Y la palabra, cielos y tierras pasarán, pero su palabra no va a pasar. Entonces nosotros estamos confiados en eso. Entonces ahí van a estar los consejos proyectados, anótelos y póngalos en práctica, porque para eso son. Número 1, orar. Y para esto vamos a ver al más grande ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo, en la noche antes de su pasión, la noche antes del momento más oscuro de su vida aquí en la tierra. Dice Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Marcos 14:35 dice: yéndose un poco adelante, este es un texto paralelo a Mateo, se postró en tierra y oró y pidió que si fuese posible pasase de él aquella hora. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en los momentos más difíciles de su vida? Orar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento? Orar. Y seríamos personas muy orgullosas, terriblemente orgullosas, decir que Jesús, el Hijo de Dios, en los momentos más difíciles de su vida oró y nosotros no. Sería algo, puedo decir, inaudito. Vaya conmigo al Salmo 34, ese no va a estar ahí proyectado. Salmo 34, versículo 17 al 19. Por eso le digo que usted puede tener el Salmo 23, Salmo 34, Salmo 46, como lectura devocional añadido a esto que estamos aprendiendo. Salmo 34, 17 dice: claman los justos y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. ¿Habrá alguna persona angustiada ahí que nos esté escuchando, que nos esté viendo, que nos va a ver más adelante? Yo creo que sí. Pero claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Podemos pasar aflicciones y ahí la Biblia garantiza, no es que vamos a pasar aquí así como en un camino de rosas fácil, ¿no? Dice que muchas son las aflicciones, pero de todas ellas nos va a librar Dios. Ahora, el segundo consejo. Bueno, sí está, vamos a ver. No perdamos el gozo. Ya nosotros leímos ahora Filipenses 4:4 y 4:7 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. Y después sigue diciendo: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Esto debe producir gozo. Tal vez nunca antes, como en la historia, estamos viendo los cristianos más cerca de la venida de Cristo. Como lo dijimos un sábado anterior, no estamos diciendo que ya Cristo puede venir. Pero también puede pasar de que no terminamos esta enseñanza, este Facebook Live, y Cristo viene. No sabemos, nadie sabe ni el día ni la hora, pero sí sabemos que lo que hemos aprendido los miércoles, los domingos, el Señor está a las puertas. El Señor está cerca, decía Pablo. Y después él sigue diciendo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Está ahí en amarillo. El Señor está cerca y nosotros tenemos que poner todas nuestras cargas delante de Él. ¿Y cuál es el resultado? Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el mejor lugar, Dios nos guarda en el mejor lugar, en Cristo Jesús. Ahora, nuestro gozo
como vimos en uno de los devocionales que estuvimos enviando, no depende de lo que vemos. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y el pastor nos enseñó esto en Habacuc, el día miércoles. Dice que aunque la higuera no florezca ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Y decía el pastor, aunque no haya arroz, aunque no hayan frijoles, nosotros decimos, con todo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Por lo que dice el siguiente versículo, el versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza. Y nos explicaba el pastor esto el día miércoles. Yo no voy a abundar en lo que ya nos explicó, pero el cual hace mis pies como de sierva. ¿Se acuerda? Él decía, sobre las colinas que andan estos animales, Dios los fortalece y los pone ahí en lugares firmes. Y dice, y en mis alturas me hace andar. Entonces, los dos primeros consejos, orar, no perder el gozo, aunque puede que usted dice, no, Josué, no es tan fácil. Bueno, ya vimos consejos, ¿por qué nosotros no debemos de perder el gozo? Y en tercer lugar, estar quietos. Algo que nos sale muy natural a los humanos, a los hombres, a mí en particular, es que cuando estamos pasando algún tipo de dificultad, nosotros no nos podemos quedar quietos, queremos hacer algo, vemos qué hacer, vemos algo descompuesto, lo queremos arreglar. La gente está buscando cómo ayudarse en sus propias fuerzas. Pero vean el consejo que nos dan todos los días en las cadenas nacionales. Quédense en casa. Y no quiero espiritualizar todo, pero es una forma de decir, esté quieto, esté reposado. La solución no está con que salgamos. La solución no está en que yo busco cómo curar el coronavirus. La solución está en reposar en Dios. Y esto dice algunos de los versículos que vamos a compartir. Salmos 46:10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, y seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y hay un versículo que el pastor una vez le recomendó a un hermano de la iglesia, que él se lo aprendió, y yo decía, bueno, se lo aprendió porque Dios le habló grandemente por medio de ese versículo. Es Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y viene algo ahí muy triste, y no quisisteis. Lo repito, por aquello, como nos decía el pastor hoy, en estar meditando, estar murmurando ahí en nosotros. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, no es cualquiera, es Dios. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Esto al final me parece un reclamo, me parece una exhortación. Es un reclamo que nosotros haríamos bien en atender. En decir, bueno, Dios, yo sí quiero. Cuesta, sí, cuesta un montón, cuesta quedarse quieto, cuesta reposar, cuesta meditar. A los que nos desconcentramos fácilmente, una mosca o algo así nos desconcentra rápido, pero Dios quiere que estemos quietos. Dios quiere que estemos ahí tranquilos, y eso demuestra que estamos confiando en Él. Es lo que dijo, no está en las diapositivas, pero en Éxodo 14, si gusta, usted lo puede ir a buscar. Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 14. Éxodo 14, del 13 al 14 dice, bueno, ¿cuál era esta situación? Estaban al frente del mar, atrás el ejército de Faraón, los israelitas decían, ¿qué hacemos? ¿Vamos a morir? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes
y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios pelea por nosotros. Constantemente, otra recomendación, el Salmo 27. Ahí ha estado Dios hablándonos el viernes que llamamos a doña Zairi y a don Fabián. Les compartimos nosotros unos versículos y doña Zairi y don Fabián nos dijeron, ¿les podemos compartir unos versículos? Y nosotros, claro. Y nos compartieron el Salmo 27, versículo 8 y 10, del 8 al 10. Y nosotros hacemos bien en saber que aunque un ejército acampe contra nosotros, aunque contra nosotros se levante guerra, nosotros estaremos confiados. Ahora, pasemos a un cuarto punto: fortalecerse en el Señor. Yo pregunto, ¿de dónde está tomando usted sus fuerzas para afrontar esta situación? Porque no queremos quitarle, digamos, no queremos hacer la situación más grande, pero tampoco nosotros nunca hemos visto el mundo entero así. Ninguno. Bueno, ¿dónde está tomando sus fuerzas? ¿Del psicólogo de Buen Día o de Giros? ¿Del motivador aquel? ¿De las palabras de nosotros? Bueno, si son palabras bíblicas, gloria a Dios. Pero ¿cuál es, me refiero a esto, cuál es su fuente primaria de fortaleza? ¿Dios, su palabra, la oración, fortalecerse en Él? ¿O sus propias fuerzas, su esposo, sus hijos? Es que nos decía el pastor una vez, es que el motor de mi vida son mis hijos. Y los hijos se van, entonces el motor se acaba o se para. Bueno, la Biblia nos dice que nosotros debemos de fortalecernos en Dios. Eso lo dice Efesios 6:10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar la fuerza que necesitamos. Ahí es donde cuando escuchamos que aumentan y aumentan los casos y que siguen las cosas peor, yo me fortalezco en Dios, en sus promesas, en su palabra. El consejo de Pablo era fortalecerse en Dios, buscarlo. Él es quien nos da estabilidad en estos momentos, en los momentos de bonanza o en los momentos que pueden ser tal vez más críticos. Y hubo un hombre, David. Vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30, del versículo 1 al versículo 6. David pasó un momento difícil. David aún no era rey de Israel. Lo estaba persiguiendo Saúl para matarlo. Él estaba huyendo. Unas personas dicen ahí que los más desprestigiados de Israel se le juntaron y al final eran sus valientes. Pero aquí en el capítulo 30 pasa una situación que tal vez muchos de nosotros no hemos vivido y haríamos bien nosotros en atender a lo que hizo David. Dice 1 Samuel capítulo 30: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo creo que nosotros hemos pasado por situaciones así. Bueno, yo lo he pasado, que usted dice, ya no me salen las lágrimas. Ya no tiene fuerzas uno. Yo creo que ya esa es la expresión máxima tal vez de dolor, cuando ya uno
está sufriendo, pero ni siquiera puede llorar. Y sigue diciendo, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. No solo se habían llevado a su pueblo, a su familia, ahora todo el mundo decía, el culpable es David. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero esta es la parte que me llama la atención. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Un momento terrible, no estaba la familia, lo querían apedrear. ¿Y qué hizo David? Salió corriendo, huyó, no, se fortaleció en Dios. Y por supuesto que la forma de fortalecerse en Dios es buscar su rostro, es buscarlo en oración, es buscar la guía aquí en su palabra, es ayunar, es buscar devocionales, es compartir. Nos fortalecemos en el Señor cuando vemos enseñanzas como estas, cuando no solo las vemos, sino que después las repasamos con la familia. Nos fortalecemos en el Señor, sí, todo está muy mal, las economías mundiales vienen de pique, sí, pero nos fortalecemos en el Señor cuando lo buscamos. Y le decimos, Dios, ya usted sabía que esto iba a pasar y aún sé que usted va a cuidar de mí y de mi familia. Y si nos hiciera pasar por momentos más duros, bueno, nos tenemos que seguir fortaleciendo en el Señor. Ahora, un quinto consejo. Recordar los hechos portentosos de Dios. La mayoría de nosotros en los momentos de prueba tenemos mala memoria, pero ya Dios nos ha mostrado victorias en el pasado. Así que voy a aprovechar en este momento para que las personas que están conectadas y van a verlo, ¿por qué no pone ahí un momentito un testimonio de cosas que Dios ha hecho en su vida? Eso le aseguro que va a animar la fe de muchas personas. Yo ya les conté uno, el mío, y tengo más, por supuesto. Pero cuando falleció mi mamá y mi abuelito, Dios me fortaleció de una forma que no puedo explicar, que es la paz que solo puede venir de Dios. Cuando nació mi hijo, pasamos 2 semanas después de su nacimiento bastante difíciles en el hospital. Algunos saben, pero ahí igual Dios nos fortaleció. Y no dudo que nos va a seguir fortaleciendo cuando vengan las pruebas, porque ¿a quién tenemos nosotros en el cielo sino a Dios? ¿A quién vamos a recurrir? ¿Quién tiene palabras de vida eterna para nosotros y no solo Dios? Entonces usted ahí que nos está viendo, ponga ahí testimonios de las cosas que Dios ha hecho en su vida, porque esto va a animar su fe. Y la va a animar para los momentos que tal vez se pongan más duros. Pero vaya conmigo al Salmo 77. Salmos capítulo 77. Salmo 77, versículo 2. Dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, dice el salmista, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Versículo 6. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y vamos al versículo 10. Dice ahí, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Sigue diciendo, me acordaré de las obras de Yah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y como decía el pastor, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios
es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Sela. Hermanos, recuérdese todas las cosas que ha hecho Dios por usted, que ha hecho Dios por su familia, por sus hijos, por su esposa, por su mamá, por su papá. Recuérdelo. Acuérdese que Dios ha sido fiel en el pasado, ha sido fiel con cristianos del pasado, fue fiel con los hombres de la Biblia, va a ser fiel en esta generación con su pueblo, con sus hijos. ¿Y sabe qué produce eso? Bueno, el sexto consejo: adorar. ¿Qué hemos de hacer en los momentos de prueba? Adorar. Quiero hacer una aclaración antes. Adorar no es solo poner música suave con letras espirituales. Eso es una parte de la adoración. Adorar es un estilo de vida, es darle a Dios todo lo que yo tengo, todo lo que soy. Adoro a Dios desde que me levanto, con mis pensamientos, con mi boca, con todo. Pero sí, obviamente la música es una parte bonita, espiritual. Nosotros ponemos música de adoración en la casa de nosotros y levantamos las manos, y nuestro hijo ve que levantamos las manos, y él, donde escucha la música, empieza a levantar las manos. No sabe ni qué está haciendo, probablemente, pero lo hace. Le estamos dando un ejemplo. Queremos adorar a Dios con eso. Cuando vamos a comer le decimos, bueno, vamos a orar, y le hacemos las manitas así, y él se pone a hacerlo. Ya estamos creando en él una cultura de respeto y temor a Dios, que al final es adoración. Bueno, hubo un hombre que pasó cosas que tal vez nosotros nunca vamos a pasar. Usted sabe quién es Job. Y en Job capítulo 1, versículo 20, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, después de enterarse que sus hijos habían muerto, que había perdido sus propiedades, sus riquezas, todo. Y dice, y se postró en tierra y adoró. No se puso a maldecir. Yo no creo que ahí Job estaba levantando las manos. Adoró, obviamente con tristeza, pero estaba adorando a Dios, estaba confiando que Dios tenía el control. Estaba confiando en la soberanía de Dios, en su poder, en su fortaleza. Y de Job aprendemos un séptimo consejo, y es no atribuir despropósitos algunos a Dios. Cuando pasan cosas como estas o cualquier otra cosa, todo el mundo busca al culpable, alguien que culpar. Y a veces nosotros somos así, buscamos culpables, y a veces, el más fácil de culpar es a Dios. Escuché de un pastor que él escuchó a un reportero diciendo: yo jamás creeré en un Dios, que se negaba a creer en un Dios que abandonó así a la humanidad con este virus. Pero esos mismos que dicen que nunca creerán en un Dios así son los que nunca se postran delante de Dios, ni se acuerdan delante de Dios. Y como digo yo, entre broma y broma, no tienen a Dios ni en pintura. Pero lo buscan culpar y decir: Dios es el culpable, nos abandonó. Bueno, Dios no nos abandonó, Él sabe todo lo que está pasando. Y todo esto tiene una sola causa, es el pecado de la humanidad. La Biblia nos enseña que el ser humano fue hecho para no morir, para vivir eternamente, pero la paga del pecado fue muerte. Y como el pecado entró en el mundo por un hombre, por la desobediencia de Adán y de Eva, así el pecado pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y después nos dice más adelante Romanos que la tierra gime a una, como con dolores de parto, y espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, el momento en que Cristo venga por nosotros. Pero nosotros no debemos atribuir despropósitos algunos a Dios. Dice Job capítulo 1, versículo 22, en todo esto, en todo lo que pasó,
No pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job sabía que Dios es soberano. El consuelo de Job estaba en Dios. No estaba en su propia sabiduría, no estaba en cómo él iba a solucionar esta situación que le pasó tan terrible. No, él estaba confiando en aquel que dice Colosenses 1, 16 al 18, que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo es creado por medio de Él y para Él. Y todo lo que pasa en este mundo, yo lo veo así espiritualmente, por así decirlo, es una figura que tengo en mi mente. Todo está en la mano de Dios. Todo lo que pasa. Nosotros hemos visto hasta este momento entonces 7 consejos. 7 consejos para poner en práctica, orar, no perder el gozo, fortalecerse en Dios, recordar lo que Dios ya ha hecho en el pasado, adorar y nunca le atribuya despropósito alguno a Dios. Como cristiano, la oración no es solo un arma para este momento. Es mi estilo de vida. Es el estilo de vida de un cristiano, tener comunión con Dios. El gozo no depende de lo que nosotros veamos, ya vimos, no andamos por vista, andamos por fe. Por eso podemos tener entonces quietud y dejar que Dios obre como Él quiera. Y cuando tenemos quietud lo podemos hacer recordando y murmurando, meditando en todo lo que ya Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho en el pasado, y eso sin duda me va a llevar a adorar a Dios. Sin duda me va a llevar a proclamar otro concepto parecido a la adoración, es la alabanza. Y una vez explicamos que la alabanza de la palabra hebrea lo que quiere dar a entender es como presumir. Presumir del gran Dios que nosotros tenemos, presumir de las verdades de su palabra, presumir de que aunque todo el mundo esté de cabeza, nosotros estamos confiando en Dios. Y para un cristiano nunca pasaría por su mente poner como culpable a Dios. Más bien reposa en Dios, confía en Dios. ¿Sabe? Dios quiere que confiemos y que actuemos como cristianos. No como aquellos que no tienen esperanza ni Dios en el mundo. Nosotros tenemos una esperanza, la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Y tenemos un Dios que nos protege, un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida. Y no es cualquier Dios. Es el Dios que creó los cielos y la tierra. Ahora, ¿cómo aplicamos en nuestra vida lo aprendido? Bueno, lo dije ayer a los jóvenes. Hágase una lista de oración y haga el hábito de estar orando constantemente por lo que pasa alrededor, agradeciendo a Dios, confesando sus pecados. Pero haga ahí una lista de oración y ahí usted puede hacerla en una hojita, la puede hacer en la aplicación ahora de la Biblia. Haga una lista de oración y esté orando. Póngala en un lugar ahí, que usted entre a su casa, a su cuarto, y usted ve la lista de oración. Y eso lo va a redargullir, le va a convencer de que esté orando constantemente. O póngase recordatorios en el celular. Casi que la mayoría de personas ahora tienen teléfonos inteligentes y usted puede decirle ahí a Siri o a Google, recuérdeme a tal hora orar. Póngase un recordatorio si usted tiene mala memoria. 2, pídale a Dios que su gozo no sea determinado por lo que usted está viendo, sino que sea determinado por Dios. Ese es un motivo de oración. Póngalo en su lista de oración. Dios, ayúdame a que mi gozo no esté determinado por lo que veo, sino por lo que usted ya dijo. Número 3, no haga nada. Espérese. Espere en Dios. Esto es difícil, pero sí va a tener resultados. 4, recuerde y a la par de la hoja de la oración, ponga otra hoja con todo lo que Dios ha hecho en su vida.
Póngase ahora en familia y póngase a pensar, Dios, ¿qué ha hecho usted con nosotros? Sería muy injusto que usted dijera nada. Sería muy injusto que usted esté viendo esta transmisión ahí en su casa y diga, no, Dios no ha hecho nada conmigo, porque sí ha hecho. Y hace más de lo que nosotros podemos entender. Y esta lista que va a estar a la par de la hojita de oración, lo va a llevar a adorar. Haga esto al propio, hágase un hábito intencional. Sí, yo dije que no es solo la música, pero busque buena música con buen contenido y junte a su familia y canten a Dios. No hay que tener la mejor voz. Aproveche que los vecinos lo escuchen, no importa. Ahora yo venía para acá, para el templo, y un tipo ahí en una esquina con la casa, con música feísima, y pasaba uno y olía horrible. Usted me entenderá, ¿no? Tal vez estaba fumando algo ilegal. Y eso no le da vergüenza a la gente, lo hacía ahí en el corredor de su casa. Bueno, nosotros podemos abrir las puertas de nuestras casas, las ventanas, como hizo Daniel, y adorar a Dios. Que la gente pone la música que al final es, perdón, es basura, sin ningún tipo de vergüenza o pena. Y los cristianos lo ponemos ahí bajito, obviamente con respeto, no vamos a crear ahí un caos en el barrio. Pero que sí, que se den cuenta que mi familia se adora a Dios. Que mi familia, la esperanza está en Dios. Y ahora, último consejo para aplicar esto: no deje que su mente piense más rápido que su fe. Repito, no deje que su mente piense más rápido que su fe. Sepa, Dios siempre está en control. Y va a estarlo. Lo está ahorita, lo va a estar mañana. Lo va a estar. Hoy nos preguntaba el pastor, más o menos cuánto durará esta pandemia. Bueno, algunas personas dicen unos números, otros dicen otras, pero lo que vaya a durar. Si dura 15 días, entre 15 días ya Dios sabía que iba a terminar. Si dura un año, ya Dios sabía que de un año iba a terminar. Si dura 2 o 3 meses, Dios va a estar ahí. Ahora hay un llamado aquí claro. ¿Cuál es el llamamiento que hay acá? Es a confiar en Dios y a poner en práctica estos consejos. Ahora quiero decirles algo. Tenemos que recordar que ya Dios nos ha dado la mayor victoria. Y es la victoria de la cruz. Por medio de aquel que murió y resucitó tenemos victoria. Puede que nos infectemos o puede que no nos infectemos, hasta muramos, pero los hijos de Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz, y cuando nos arrepentimos y pusimos toda nuestra fe recibiendo la gracia de Dios, ese regalo inmerecido, dejamos de preocuparnos, porque sabemos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay victoria. Y no sabemos si los que nos están viendo tienen esa paz, si están más preocupados, si están deseando que sean las 7 de la noche para ir a ver las noticias y ver que tantos infectados y no tiene paz, Bueno, Cristo nos puede dar una paz. Ahora, le voy a decir, no busque esa paz porque el mundo está de cabeza. La paz que Cristo da es una paz para vida eterna. Y después de eso, no le voy a decir la situación se va a arreglar, pero sí usted va a tener garantía de vida eterna y Dios va a estar con usted. ¿Cómo lo hace? Ore y dígale a Dios ahí mismo en su casa: Señor, yo no puedo poner en práctica estos consejos porque no te tengo cerca. O tal vez usted se engaña a usted mismo y dice: sí, yo lo tengo cerca, pero no es cierto. Bueno, todo empieza con arrepentirse. Y todo empieza después y principalmente poniendo toda nuestra fe en aquel que murió y resucitó y está hoy preparando moradas eternas para los que hemos confiado en Él. Todas estas cosas que nosotros vimos es para saber esto: que Dios está en control.
y que nosotros vivimos por fe y vivimos por lo que dice aquí en su palabra. Vamos a orar y después de esto quedamos con don Isaac. Y acompáñenos a orar. Si usted ya tiene a Cristo, ponga en práctica todo esto, y si no lo tiene, pídale que entre en su corazón y hágalo Señor de su vida. Señor, muchas gracias por esta enseñanza que usted nos regaló. Nos la dio hace 2 años para tiempos difíciles, y hoy, Señor, vemos la importancia también de apuntar y tener las enseñanzas ahí, porque no sabemos cuándo los vamos a volver a ocupar para compartírsela a otras personas para que tengan esperanza. Ayúdanos a ser personas de oración, personas que no pierden el gozo. Señor, personas que están recordando vez tras vez los hechos portentosos que usted ha hecho y los lleva a la adoración, los lleva a tener paz, a estar quietos, los lleva, Señor, a no atribuirle a usted ningún despropósito, sino confiar absolutamente en usted, en su palabra. Le pedimos por las personas que nos han estado viendo, Señor, y tal vez no lo tienen a usted como Salvador. Convénzalos de pecado, de justicia y juicio, Dios, y que puedan ver la necesidad que tienen ellos mismos y todo el mundo de usted. Nosotros le damos gracias por la salvación que usted nos ha dado. Gracias por enviar a su Hijo a morir en una cruz, y que resucitó al tercer día y nos ha salvado y está preparando moradas para nosotros. Nosotros esperamos, Dios, ser revestidos. Esperamos aquel momento también que en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, usted vendrá por nosotros. Esperamos ese momento y estamos confiados en esas preciosas verdades. Gracias, Señor, por el día de hoy, y te pedimos, por favor, Señor, que usted nos guíe a aplicar estos 7 puntos en nuestras vidas, que en verdad son muy efectivos. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.